Continuando con la conferencia de prensa de anoche con el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia, como yo me comprometí ayer, vamos a dar más detalles de cómo sigue la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto está también, como dijimos anoche, bien coordinado con el Gobierno Nacional, con la provincia, con quienes estamos trabajando en equipo desde el primer día. Primer mensaje y más claro de todos es: la cuarentena en la ciudad sigue adelante. La cuarentena sigue porque el riesgo de contagio sigue vigente. Cuando vemos la evolución del contagio en la gran mayoría de las ciudades del mundo, que hoy mismo además está sucediendo en ciudades de Latinoamérica, en algún momento la cantidad de casos sube. Y ese riesgo en la Ciudad de Buenos Aires lo seguimos teniendo. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo todos los porteños para reducir los contagios, que la verdad que a la luz de los resultados viene siendo positivo. Pero requiere que nos sigamos cuidando porque la prioridad hoy es la salud y la vida de los porteños. Ahora, si miramos la evolución de los casos de las últimas semanas, no hay una tendencia muy clara, ha habido subidas y bajadas. Es cierto que los últimos 2 días subió un poco más. Si miramos para atrás, había venido una bajada la semana anterior. Además, hay casos que están concentrados alrededor de algunas situaciones que nosotros ya identificamos como más sensibles, donde estamos haciendo mucho más testeos, como en el caso de los barrios vulnerables, como en el caso de los geriátricos, donde ya Fernán Quirós varias veces les detalló que tenemos un plan específico y así lo contemplamos desde el primer día. Ahora, si vemos de un mes para atrás, la movilidad o la movilización de gente en la ciudad, nosotros tenemos los números muy precisos, se triplicó. Hace un mes y una semana más o menos, circulaba por la ciudad más o menos entre un 8 y un 10% de la gente que circula normalmente. O sea, realmente un nivel muy bajo. Eso al día de ayer se casi triplicó. Pasó del 8 al 10% al 25, 28%. O sea, se triplicó la gente circulando en la calle, que coincide con lo que uno ve. Ahora, eso no significó, con 3 veces más gente en la calle, no ha habido una subida exponencial en la cantidad de contagios. Como dije antes, ha habido subidas y bajadas, los últimos 2 días un poco más para arriba, pero no ha habido una subida exponencial. Y esto es en gran medida gracias a la responsabilidad y el cuidado que están siguiendo todos los porteños. Hoy es muy difícil, casi imposible encontrar en la calle a alguien que no use barbijo. O sea, se cumple a rajatabla la obligatoriedad del barbijo. Se cumple el tema de que en el transporte público no viaje más que la gente que entra sentada. Hoy en los comercios que están abiertos, que son los comercios esenciales, se cumple que no entre toda la gente a la vez y que los que hacen cola mantengan la distancia. Lo vemos circulando por la ciudad. Y la verdad que gracias a eso es que hoy sigamos teniendo lo que se llama una curva que no ha crecido exponencialmente. Por eso es que, siguiendo con la cuarentena, o sea, siguiendo con las pautas de distanciamiento y cuidado que se fijan en la cuarentena, vamos a sumar algunas otras actividades. Esto va a ser gradual. Y además vamos a ir evaluando los resultados de esto de sumar más actividades con 2 criterios. Primero y principal, con el criterio de la salud. Vamos siguiendo día por día la evolución de los contagios. Y por otro lado, vamos a ir siguiendo el nivel de cumplimiento de las medidas de distanciamiento y cuidado a la luz de sumar nuevas actividades. Si los porteños seguimos cumpliendo bien, como estamos haciendo hasta ahora en términos generales, ¿no? Excepciones hemos visto muchas, pero en términos generales seguimos cumpliendo bien, vamos a poder mantener las actividades que se abren y sumar otras. Si no se cumplen con las pautas de distanciamiento, vamos a frenar la suma de actividades y eventualmente volveremos para atrás, si fuera necesario. Por eso es muy importante ir siguiéndolo y para esto ustedes van a tener información todos los martes y todos los viernes en las conferencias de prensa que sistemáticamente vamos dando desde el Ministerio de Salud. Tenemos un plan muy detallado, muy protocolizado de la suma de nuevas actividades, ¿no? Primero vamos a empezar con todo lo que es el comercio. El comercio genera mucho trabajo en la ciudad y el comercio, hoy que está abierto el comercio esencial, que son los alimentos y las farmacias, ha demostrado que se puede abrir cumpliendo pautas de distanciamiento, ¿no? Que es lo que digo cuando vemos las colas alrededor de la ciudad, que la gente cumple el 1,5 metros o 2 de distancia. Eso también va a ser gradual.
Nosotros le vamos a proponer el día lunes, o sea, a partir de que el Gobierno Nacional publique el DNU que mencionó ayer el presidente, nosotros le tenemos que proponer al Gobierno Nacional, para que lo disponga y lo decida, una gradualidad que sería la siguiente. A partir del martes se abrirían las librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos e instrumentos musicales. A partir del día martes. La idea es que no se abran todos a la vez, por eso lo vamos a hacer en 3 pasos. A partir del día martes, los que mencioné. A partir del día jueves, siempre estamos hablando de esta semana que empieza ahora, el tema de las bicicletas, concesionarias, motos, inmobiliarias, mueblerías, joyerías y billutería, relojerías y el resto de los comercios a la calle. Todo esto va a tener que seguir muy estrictas pautas de distanciamiento, de cuidado y de aseo. Y además van a abrir de 11 de la mañana a 21 horas. Justamente lo que buscamos es que la apertura y el cierre no coincida con el horario pico de circulación en el transporte público del resto de las actividades. Lo estamos desfasando para que no coincida el horario pico. Repito, de 11 de la mañana a 21 horas. Y van a poder entrar a cada comercio una persona cada 15 metros cuadrados de espacio comercial que tengan. Justamente para mantener también el distanciamiento, no solo en la cola, sino adentro del comercio. Cada comercio va a tener que poner en la puerta un cartel diciendo cuánta gente puede entrar a ese comercio de acuerdo al área que tengan. Además, vamos a sumar algunas otras actividades que tienen menor circulación de gente. Por ejemplo, en los locales gastronómicos, donde hoy ya funciona el delivery, la gente va a poder ir a buscar la comida al propio restaurante, bar que esté funcionando. En el caso de también estamos sumando, gradualmente, vamos a ir reabriendo las ferias alimentarias barriales que tenemos desde la Ciudad de Buenos Aires. También en ese caso vamos a hacer una disposición especial para que los locales estén más separados de los que funcionan habitualmente. Por otro lado, en la industria de la construcción vamos a sumar lo que se llama la primera etapa, que son las tareas de excavación y demolición en la construcción, donde acá hay un componente de seguridad necesario que lo reabramos porque el tener una excavación que quedó a mitad de camino, que quedó abierta, es un riesgo para la zona. Y vamos a sumar también las mudanzas, que solo van a poder hacerse los fines de semana, justamente para que no coincidan con la circulación del resto de las actividades que mencionamos, que es importante porque hay gente que se quedó a mitad de camino, que hoy está pagando 2 alquileres, entonces tenemos que regularizar estas situaciones. Además, para organizar el funcionamiento de estos locales y justamente permitir o seguir permitiendo el distanciamiento, es que vamos a ordenar que la gente, que los vecinos de la ciudad, clientes de estos locales, puedan ir según el número de DNI. La gente va a poder ir a comprar a estos locales. Quienes tengan documento que termine en número par, van a ir los días pares. Quien tiene documento que termine en número impar, van a ir los días impares. O sea, vamos a dividir por mitades la circulación de la gente. Y esto es siempre de lunes a viernes. Y ahora voy a explicar por qué. Siempre de lunes a viernes, pares e impares. Y siempre, al igual que en el caso de los locales alimenticios y farmacias que hoy funcionan, que es lo que se llama los servicios esenciales, siempre estamos hablando de salidas a comercios de cercanía. O sea, comercios a los cuales uno llega caminando, cerca de su casa. O sea, no se puede usar el transporte público y no se puede salir en auto particular para ir de un lado al otro de la ciudad a comprar. Siempre estamos hablando de comercios de cercanía, cerca de la casa de los vecinos. Todas estas protocolos que estamos estableciendo son para poder seguir manteniendo el distanciamiento, que como dije, en gran medida se viene cumpliendo. Por otro lado, uno de los sectores de la población que más nos preocupan es el caso de los chicos. Venimos hablando mucho con expertos, estuvimos estudiando los estudios que hizo UNICEF. Los menores son hasta ahora los únicos que no han podido salir, porque los mayores han podido ir a comprar aunque sea a la vuelta de la esquina de su casa. Entonces vamos a incorporar que los fines de semana
los fines de semana, justamente en esto de mantener el distanciamiento, no se sumen a las salidas a los comercios que ya comenté, los fines de semana, los menores de 16 años podrán salir a caminar, a hacer un paseo a la vuelta de sus casas, no más de 500 metros, con su padre o su madre. Van a poder hacerlo 1 hora, no se van a abrir los parques y las plazas, sí se puede circular por las veredas de los parques y las plazas, pero no se puede. Justamente lo que buscamos es que no se genere aglomeración de chicos jugando con chicos. Repito, es una enfermedad muy contagiosa. Y también, para mantener el orden y evitar que salgan todos a la vez, vamos a seguir el mismo criterio que los comercios. Los días pares van a poder salir los chicos cuyo padre que los acompaña tiene un documento que termina en par. Repito, los días pares salen los chicos según el documento de los padres que los acompañan a salir. Días pares, documentos pares, días impares, los documentos impares. 1 hora durante los fines de semana. Justamente lo que buscamos es que durante la semana va a salir gente a los comercios, según comentamos, durante los fines de semana van a salir aquellos que lleven a caminar a sus chicos. Para todo esto y para poder seguir manteniendo el distanciamiento necesario para reducir el riesgo de contagios, es que vamos a hacer una transformación importante en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer que más de 100 calles de la ciudad generen espacios peatonales, espacios para que la gente camine manteniendo la distancia, espacios para que la gente haga cola en los comercios que estamos proponiendo abrir, que haga cola manteniendo esta distancia que hoy en general se mantiene en la ciudad de Buenos Aires. En algunos casos vamos a ampliar carriles, vamos a sumar carriles al espacio peatonal. En algunos otros casos donde hay una mayor concentración de locales comerciales, vamos a cortar directamente toda la calle. Durante el fin de semana le vamos a alcanzar a los medios de comunicación el mapa de todas estas intervenciones para que nos ayuden en la difusión. Son más de 100 en la primera etapa, o sea, es una intervención bien importante. Esto mismo se está haciendo, estamos estudiando el ejemplo de otras ciudades del mundo, ¿no? Yo les pido a los medios de comunicación que nos ayuden con toda esta información. O sea, para poder mantener las pautas de distanciamiento, de cuidado sanitario, requiere hacer un plan muy específico que supone mucha información para la gente. Nosotros estamos confiados, estamos convencidos que la gente va a seguir cumpliendo las pautas que venimos planteando como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Gracias a lo cual, como dije al principio, a pesar de haberse multiplicado por 3 la circulación en la calle, eso no significó un aumento tan exponencial en la cantidad de casos. Pero para eso necesitamos que la gente esté informada. Por eso este fin de semana vamos a hacer un especial énfasis en cada uno de los detalles de este plan, que está, como digo, muy detallado, nos ayuden a comunicarlo. Por otro lado, vamos a seguir haciendo mucho énfasis en la necesidad del cuidado de los adultos mayores. Ya me han escuchado decirlo 1 y 1000 veces. La mayor cantidad de fallecidos son los mayores de 70. Y por desgracia, cada día que vemos las estadísticas, los fallecimientos de cada día, vemos que esto se comprueba. La gran mayoría de los casos de gente que ha fallecido en la República Argentina, ya no es una estadística mundial, en la República Argentina son adultos mayores. Nosotros para ellos tenemos un programa que está funcionando muy bien, que es el programa Mayores Cuidados, donde ya hay muchísimos adultos mayores que están siendo asistidos por algún voluntario para salir a comprar comida, para salir a comprar algo esencial que necesiten, hacer algún trámite, una receta, un medicamento. Tenemos 40.000 voluntarios anotados dispuestos a ayudarlos. Ahora, vuelvo a hacer el mismo énfasis que al principio. La cuarentena sigue en la ciudad de Buenos Aires. Gracias al cumplimiento de los vecinos es que estamos sumando más actividades. Y por supuesto, la gradualidad que planteamos, que la tenemos muy detalladamente establecida, va a ir verificándose o vamos a seguir sumando actividades en la medida que se cumplan 2 cosas. Que no suba exponencialmente la cantidad de casos de contagio y que los vecinos sigan cumpliendo con las pautas de distanciamiento y de cuidado sanitario, que como dije, en gran medida, y es un orgullo y debemos agradecerlo, se viene cumpliendo. Si eso no se cumple, nos veremos obligados a revisar estas medidas y eventualmente volver para atrás. Porque el control individual, la responsabilidad social, la responsabilidad personal de cada uno es el
mayor de los controles, el mejor de los controles y el mejor de los antídotos para esta enfermedad. Así que les agradecemos mucho y en serio les pedimos de todo corazón que nos sigan ayudando con la difusión. Son muchas medidas a la vez que, de vuelta, para poder cumplir lo sanitario tienen que ser muy precisas. Así que muchísimas gracias. Y por ahí alguno tiene alguna pregunta. Aquí, Paula Wilberger de A24. 3 cosas puntuales quería preguntarle. Primero, si los negocios de ropa e indumentaria están incluidos en esta apertura. En segundo lugar, si los empleados de esos negocios que vengan de provincia, todos los que van a comenzar a trabajar, van a tener que gestionar una nueva autorización. ¿Y qué va a pasar con las empleadas domésticas? El caso de los negocios de indumentaria, zapatería, están previstos recién en la tercera etapa de la incorporación de actividades comerciales, recién en la tercera etapa, y la fecha va a depender de que se cumplan o no los 2 criterios que varias veces repetí para poder seguir sumando gradualmente actividades. Las fechas de las 2 primeras etapas están establecidas, el martes y el jueves, según la lista de comercios que les leí. La de la indumentaria, la de los negocios de zapatería, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, va en una tercera etapa, repito, cuya fecha va a depender del cumplimiento de las 2 primeras. En el caso de los empleados, la circulación en el transporte público, que es un lugar que merece especial cuidado porque va mucha gente junta, va a seguir estando limitada a trabajadores de actividades esenciales, solo para trabajadores de actividades esenciales. Alimenticios, personal de seguridad, todo el personal de la salud, con lo cual los empleados de las nuevas actividades no van a poder sumarse. De vuelta, tenemos que mantener el distanciamiento y en unos lugares más sensibles es el transporte público. ¿Y la tercera pregunta? Las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas en esta etapa no está contemplado como una de las primeras actividades a incorporar, no está contemplado. Buen día, Horacio Mariano Rodríguez de Radio Continental. 2 inquietudes. Hacía mención entonces a la salida de los chicos los fines de semana, 1 hora por día. Primero, saber si se va a poner en implementación a partir de este fin de semana ya. Eso por un lado. Segundo, el control. Habla de 1 hora por día. Esto va a ser controlado rigurosamente, va a quedar más liberado o sujeto a la conciencia social de que se respete esa hora por día. Y por último, hablaba también de estas 100 calles, aperturas de 100 espacios peatonales en las calles, cuándo se implementarían y si el estacionamiento medido, que trajo algunos problemas también en esta última semana que pasó, va a estar rigiendo entonces también en esas calles y en las avenidas como hasta ahora venía siendo libre la posibilidad de estacionar. Muchas gracias. Voy anotando porque son muchas preguntas a la vez. El tema del control. Sin ninguna duda, el control más efectivo es el que surge de la responsabilidad de cada uno. Eso no quita que el Estado, por supuesto, va a ejercer su rol de control. En el caso del cumplimiento de los comercios, focalizado en el comercio, ¿no es cierto?, que nos ayude a garantizar que se cumpla el tema de los DNI, día par, documento par, día impar, documento impar, que se cumplan los horarios, que se cumpla la cantidad de gente que puede entrar al local en cada momento. En ese caso, el control lo vamos a focalizar en los comercios. En el resto seguiremos con controles como hoy tenemos en la calle. Pero sin ninguna duda el control más efectivo es el control de la responsabilidad de cada uno. Que como dije, y lo agradezco enormemente, lo dije muchas veces, en la mayoría de los casos la gente en la ciudad lo viene cumpliendo. Repito, es difícil, casi imposible encontrar a alguien en la ciudad que no ande circulando con tapaboca. Y no es que hay un policía atrás de cada persona verificándolo, es que hay una conciencia social de la gravedad de esta enfermedad, de la contagiosidad. O sea, hay una conciencia social que obviamente al sumar más actividades tenemos que hacerla más cuidadosa todavía. Pero ese es el más importante de los controles. Y tenías otra pregunta, el tema de las calles. Las calles y el estacionamiento. El tema de las calles lo vamos a ir haciendo tan rápido como permitan hacer las adecuaciones. Ya este fin de semana, ¿está Juanjo por ahí? No. El ministro de Transporte les va a poder dar más detalles. Pero si ven, estamos trabajando desde ayer en muchísimos lugares en la ciudad. O sea, tenemos una primera etapa con 100, que les vamos a dar el mapa. Pero estamos trabajando para tratar de tener terminadas la mayor cantidad posible durante este fin de semana. En relación con el estacionamiento que estabas planteando, nosotros ya habíamos definido justamente para promover el menor uso del transporte público y que la gente se mueva en auto particular, que hubiera un libre estacionamiento en la ciudad y también en algunas áreas donde está restringido incluso el ingreso en autos particulares como en la zona de microcentro.
Ahora, para entender bien qué significa eso, ese libre estacionamiento significa que básicamente pasamos a la modalidad de un domingo, donde los lugares que están permitidos estacionar los domingos pasan a estar permitidos todos los días de la semana, y aquellos lugares que se puede estacionar con el uso del parquímetro se puede hacer de manera gratuita también. Ahora, esto para que quede claro también, no significa que uno puede estacionar en cualquier lado. Este libre estacionamiento y gratuito no significa que uno puede obstaculizar, por ejemplo, una rampa para discapacitados, no significa que uno pueda obstaculizar el ingreso de un garaje a una casa o a un edificio de residencia. Entonces, en esos casos se considera de todas maneras una infracción. Todo el resto de los casos están habilitados de manera libre y gratuita. Sí, ¿qué tal? Buen día, Horacio. Claudio Cardoso de C5N. Dos consultas. La primera es puntual, simplemente cuál es el límite para los menores de edad que salen a pasear con sus padres o tienen esa instancia recreativa cerca de sus domicilios. Y en segundo lugar, sabemos de la preocupación que hay en torno a los sectores vulnerables donde hubo muchos casos en los últimos días y también en los geriátricos. ¿Cómo piensan potenciar esos controles y cómo piensan implementar los trabajos en esta nueva etapa? El tema de la edad es hasta 16 años, o sea, 15 años inclusive. A partir de los 16 nosotros ya los consideramos con los mismos derechos que los adultos. Pueden salir a comprar tanto cosas esenciales como los distintos rubros comerciales que se van a ir habilitando. Respecto a los barrios populares, nosotros venimos trabajando de manera continua en un plan que presentamos hace unas semanas, que tiene 4 líneas de trabajo principales. Y respecto a la cuestión sanitaria puntualmente, la semana pasada también estuvimos realizando testeos en el barrio 31 para poder identificar con mayor celeridad y de manera proactiva potenciales casos. La semana que viene vamos a estar haciendo lo mismo en la 1114 y, como les decía, estamos siguiendo todas las distintas etapas de este plan integral que pusimos en los barrios, que tiene estas 4 líneas, una que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la segunda con la higiene urbana, la tercera con el plan específico de adultos mayores y la cuarta con estas líneas de trabajo que tenemos planteadas respecto a lo que es la salud comunitaria. Buen día, Pablo Navarro de Radio La Red, estamos en vivo. Quería preguntarle sobre los controles de ingreso y egreso en la ciudad de Buenos Aires. En un principio de la etapa de la cuarentena fueron 131, ahora son 111, si mal no tengo entendido. Y en los últimos días se han visto colas interminables en horarios picos que habitualmente son para, digamos, un momento en el que no hay cuarentena, donde se han juntado muchos vehículos, zona norte, zona sur, Puente Pueyrredón. ¿Cómo se puede agilizar eso teniendo en cuenta que ahora se van a abrir estas nuevas actividades y va a haber mayor circulación en el caso de que sea así o poner más efectivos? ¿Cómo lo programan a esto? Primero, nosotros vamos a seguir con los controles fortalecidos como están hasta la fecha. El objetivo es, la cuarentena continúa. La cuarentena continúa sumándole actividades. Y el objetivo de sumar actividades es el comercio de proximidad. No se trata de que vayamos de una jurisdicción a la otra a realizar alguna compra. Se trata de que el que vive en el barrio pueda ir al comercio. Lo que nosotros estamos agregando, o lo que estamos sumando nuevas actividades, no necesariamente implica una movilidad importante distrito a distrito. Nosotros seguimos manteniendo un control estricto en el transporte público, que es el lugar donde los especialistas y epidemiólogos nos dicen que hay mayor posibilidad de contagio. Entonces, para mantener el distanciamiento, para mantener el aislamiento, lo que venimos haciendo, sumamos actividades, pero es de proximidad, para la gente que está en el alrededor de cada uno de los barrios y donde los comercios se desempeñan. Buenos días, José Fulbonio de Todo Noticias. Dos clarificaciones en realidad, si no entendí mal. Por ejemplo, de las nuevas actividades que se permiten, para citar librería, juguetería, electrodomésticos. Si un trabajador de estos rubros vive en provincia de Buenos Aires, ¿no va a tener permitido trasladarse a la ciudad para prestar su servicio? Eso por un lado. Y después, otra aclaración también importante, ¿cuál es el criterio del concepto de cercanía para ir a un comercio? Si hay una distancia puntual que considere esa cercanía. Y por último, si estaban evaluando la implantación de protocolos para reinstalar el sistema de bicicletas y de monopatines en la ciudad. Lo primero, para poder movilizarte necesitas un permiso.
como lo viene, es una aplicación que tiene el Gobierno Nacional donde tenés que tramitar un permiso, que lo hemos acordado con la provincia de Buenos Aires. El objetivo es el comercio de proximidad, es el comercio que está cerca de tu barrio, en tu barrio. Obviamente, por ahí lo tenés a 2 cuadras o por ahí lo tenés a 5 cuadras o a 7 cuadras, pero dentro del barrio, es como si fueras de aquí a Caseros, que es la avenida Caseros, donde estamos en Parque Patricios. El objetivo es que el transporte público de pasajeros sigue siendo para las actividades esenciales. Las actividades esenciales son las de comunicación, ustedes, son las de abastecimiento, son las de los trabajadores de la salud, son las del personal de fuerzas de seguridad. Esas son las tareas, el sistema público de transporte tiene que ver para esas actividades. El resto de las actividades son comercios de proximidad. La definición de comercio de proximidad, obviamente, no puede establecer un criterio común de distancia porque hay gente en la ciudad que vive en zonas comerciales que tienen todos los comercios alrededor de su casa y otros que viven en un barrio y no tienen ninguno. Entonces el criterio es a donde pueda llegar caminando. No podemos poner una distancia porque la realidad es muy diferente de barrio a barrio. No es lo mismo el que vive acá que el que vive en Callao y Santa Fe, si querés, o en Cabildo y Juramento. Entonces, proximidad es caminando. No podés usar transporte público y no podés usar el auto para ir a comprar a estos comercios que estamos sumando. Y sí estamos sumando, esta es una buena pregunta, el sistema de bicicletas, tanto público como la personal, que claramente es una forma de transportarse que no tiene riesgo, ¿no? Si con todo esto seguimos evitando lo más posible el uso del transporte público, claramente la bicicleta ayuda para eso. Y antes de terminar, una aclaración, porque es tanta información que los comercios de aquellos servicios que son esenciales, que estuvieron funcionando desde el primer día, que es todo lo que tiene que ver con la alimentación y las farmacias, siguen con su régimen actual. O sea, abren todos los días de la semana y se puede ir a comprar esos comercios todos los días de la semana. O sea, ahí no hay restricción del DNI. Repito, los comercios de las actividades esenciales siguen con la misma situación que tienen hoy. Todos los protocolos que yo estuve enumerando en esta charla aplican a las actividades que estamos sumando. El tema del DNI, el tema del horario, aplican a las actividades que estamos sumando a la cuarentena. Los esenciales siguen con su régimen. Les agradezco mucho. Para nosotros es muy importante el cuidado de la gente y para eso la información es esencial. Como dije, nosotros siempre vamos tomando decisiones en base a los datos. Les vamos a ir actualizando los datos cada martes, cada jueves desde el Ministerio de Salud. Y esto vamos a poder mantenerlo en la medida de que los vecinos sigamos cumpliendo con las pautas de aislamiento, que se vienen cumpliendo y estamos agradecidos, y vamos a ir siguiendo la evolución de los casos. Así que muchas gracias por ayudarnos a transmitir toda esta información. Buen día.